Muy bien, buenos días. Mi nombre es Xoán Cagnas, soy el director del Instituto Galego do Viño y antes de nada pues me gustaría agradecer a Irradia la creación de este nuevo foro Territorios Patrimonio 2020. Los tiempos que corren son complicados, son difíciles y bueno, pues ha sido una gran apuesta por su parte y además realizarla aquí en este territorio Ribeira Sacra, que es un territorio fascinante para aquellos que lo conocemos desde hace mucho y para aquellos que se acercan por primera vez a estos bancales, ¿no? Me gustaría también presentar a mi compañero de charla esta mañana. Tengo la gran suerte de compartir este día, este pequeño tiempo con Pancho Campo, que es un viejo amigo y es un auténtico lujo, un honor, Pancho, estar contigo esta mañana aquí. Para aquellos que no conozcáis a Pancho, desde mi punto de vista es una persona absolutamente imprescindible para entender el panorama vitivinícola nacional en el cambio del siglo del XX al XXI, ¿no? Pancho ha desarrollado una gran labor formativa, de la cual yo además soy exalumno, y de ahí nuestra amistad. Me siento muy orgulloso además de haber podido compartir con él sus conocimientos, pero destacaría también su labor como jugador de élite, de exprofesional, deportista exprofesional de élite, que conlleva una tenacidad, que conlleva una cultura del esfuerzo y el sacrificio que le han hecho ser una persona capaz de reinventarse a sí mismo en varias ocasiones. Y esto en los tiempos que corren está muy de moda, pero él ha sido un pionero total en esta capacidad, ¿no? Y de este modo, bueno, pues en un momento complicado para el sector vitivinícola, él fue aquí en España la primera persona en obtener el título de Master of Wine. En aquel momento apenas 200 personas a nivel mundial podían presumir de obtener este título, hoy en día menos de 300, y aquello yo creo que fue todo un logro y todo un ejemplo para aquellas personas que nos dedicábamos al mundo del vino, que empezábamos en el mundo del vino en los 90. Y bueno, y posteriormente, en la actualidad, ha sido capaz de aterrizar todo este mundo vino en un fenómeno como es el cambio climático y ser capaz de orientar este cambio climático a nivel mundial a la parte que tiene que ver con el sector vitivinícola, lo cual es de una importancia absoluta a nivel mundial para los que nos dedicamos profesionalmente al mundo del vino. De este modo, ha sido capaz de llevar a este territorio vino a personajes de la talla de Obama, de la talla de Al Gore, ahora con Coppola y un sinfín también de grandes personalidades a nivel mundial, donde él, con esta gran capacidad de empatía que tiene, es capaz de llevar a estas grandes personalidades que a priori no tienen nada que ver con el mundo del vino y dar de este modo una gigantesca visibilidad a nivel global, no solo lo que tiene que ver con el cambio climático, sino la parte que tiene que ver con lo que afecta a nuestro sector en toda la cadena de valor del vino. Así que nada, Pancho, buenos días, muchas gracias por compartir esta mañana de niebla aquí en la Ribeira Sacra, de niebla absoluta y total. Y será un placer pues, escucharte, los que estamos aquí, los que nos están viendo online. Así que, bueno, arrancamos si quieres y vamos hablando juntos de los temas que vayas proponiendo. Muchas gracias, Xoán. Buenas tardes. Oye, qué bonitas palabras y sobre todo viniendo de ti, que eres exalumno, como has dicho, y eres un amigo, ¿no? Lo primero es lamentar no poder estar allí, porque a mí Galicia es una parte del planeta que me fascina, no solamente por sus paisajes y sus gentes, pero sobre todo por la comida, ¿no? La comida y el vino. Y la Ribeira Sacra es un lugar que solamente he estado una vez. Me impresionó, me quedé con la boca abierta, y cuando Cristina Villar me propuso hacer esto, pues le dije que sí inmediatamente, porque para mí es un lujo y es un honor el poder visitar un sitio como la Ribeira Sacra y como Galicia en general, ¿no? Una pena, pero bueno, por suerte la tecnología nos permite estar de forma virtual y ya esperemos que el año que viene esta maldita pandemia nos haya dejado en paz, nos permita volver a una cierta normalidad, ¿no? Me vais a permitir que comparta la pantalla para hablar un poquito de lo que es el cambio climático. También quiero dar las gracias a la organización por pensar en mí y felicitaros porque
El año pasado, el año antepasado, cuando hicimos la conferencia con el presidente Obama, uno de los ponentes que más impacto tuvo fue Irina Bokova. Ella fue la directora general de la UNESCO y dio un discurso que creo que, Joan, tú estabas allí, habló de la importancia que tiene el patrimonio de la humanidad para nuestra sociedad, la importancia que tiene protegerlo y sobre todo cómo el cambio climático le está impactando. Y yo de ahí he sacado pinceladas que voy a compartir con todos vosotros ahora mismo, ¿no? Permitirme que pase aquí, vale. Entonces hoy vamos a hablar primero una pequeña introducción para que sepáis de dónde viene la información que voy a compartir con vosotros, qué es el cambio climático, una pincelada muy rápida, qué es cambio climático y patrimonio, cambio climático y vino, y luego, más importante, vamos a aportar soluciones, ¿no? Y luego, Joan, tú vas a aportar también información, tengo entendido, de algunos estudios que yo te envié, que nos los mandaron de la oficina del vicepresidente Gore sobre el cambio climático en Galicia, y específicamente tú vas a hablar del cambio climático en la Ribeira Sacra. Os comparto esta foto porque a mí no me gusta hablar de mí mismo, pero sí me gusta que la gente sepa de dónde vienen mis conocimientos y de dónde viene la información que voy a compartir con vosotros. Porque hoy en día demasiada gente está hablando del cambio climático, es lo que se llama el green marketing, el greenwash, y yo quiero que entendáis que yo tengo una pasión brutal desde hace muchos años. Yo me acuerdo cuando era pequeñito, cuando crecía en el país donde nací, en Chile, mi padre que era médico, hablábamos mucho, ¿no? Yo le decía, oye papá, cuando tenía como 6 años, el tío que controla el clima se va a convertir en el superhéroe más importante, más poderoso, ¿no? Fíjate qué tontería decíamos en aquella época y qué importante se ha puesto ese concepto hoy en día, ¿no? O sea, la persona que logre controlar el clima puede tener un poder absoluto, ¿no? Entonces, a mí eso me inspiró a poco ir estudiando cómo el clima estaba cambiando. Sobre todo en el año 2003 hubo esta ola de calor tan brutal que afectó sobre todo el hemisferio norte. Yo también soy un gran aficionado al esquí, notaba que las temporadas de esquí eran más cortas, la nieve cambiaba de calidad. Y ya cuando fui con mi hija, que tenía 2 años a Miami, a Disney World, yo como tenista había jugado mucho en esa parte del mundo, había jugado en Florida, había llevado tenistas a Disney World en los fines de semana, y aunque hacía calor, era bastante soportable. Pero esta vez con mi hija nos teníamos que meter dentro de los edificios con aire acondicionado, hidratarnos frecuentemente porque era totalmente inaguantable. Y ahí es donde empieza ya mi interés serio a estudiar el cambio climático. Y ese estudio del cambio climático me ha llevado pues, a visitar, por ejemplo, el Círculo Polar Ártico. Yo quería hablar con la tribu de los Samis. Los Samis es la única tribu indígena que queda en Europa, ¿no? Y hablando con el jefe de la tribu me comentaba que toda la economía y toda su vida gira alrededor de los renos, de las migraciones de los renos que aquí tenéis en la fotografía. Y él me contaba que notaba que desde hace, sobre todo, los últimos 15 años, cada invierno tienen que emigrar más al norte y cada vez más al norte porque ellos siguen los patrones migratorios del reno y el reno se iba moviendo al norte porque donde busca la comida es donde está justo por debajo de la nieve, ¿no? Entonces, él no sabía qué quería decir la palabra cambio climático, calentamiento global, pero él ya me contaba que notaban que algo estaba pasando. También me fui a Islandia y en esta foto que veis somos mi esposa y yo después de hacer una excursión en kayak porque queríamos ir a visitar ese glaciar que veis al fondo en la fotografía, aunque no está blanco como la mayoría de los glaciares, es porque si os acordáis, hace unos años hubo una erupción de un volcán en Islandia que afectó muchísimo, sobre todo el tráfico aéreo, en toda Europa. Entonces, ese color grisáceo que tiene ese glaciar es por las cenizas del volcán que se han depositado, ¿no? Entonces, nuestro guía nos explicaba que solamente hace 14 o 15 años, donde mi mujer y yo estamos nadando en esa agua de deshielo de glaciares, eso era todo hielo. Mi interés por ir a visitar ese glaciar es porque es el glaciar que se está derritiendo más rápidamente de todo el planeta. Se calcula que entre 20 o 25 años va a dejar de existir totalmente y en lugar de ser esta pequeña laguna, pues todo va a ser agua por el derretimiento de los glaciares debido al cambio climático. Luego también me fui a Sudáfrica, tuve el honor de ser el ponente invitado a la Conferencia Mundial del Agua, que se organizó para prevenir lo que ellos llamaban el día cero. El día cero es el día en que los embalses
y las reservas de agua bajan del 13% y en ese momento el gobierno tiene que cortar todo el agua de todos los hogares, de todas las empresas, hospitales, cárceles, colegios, y lo que se intentaba era una campaña para prevenir que llegase el cero. Pero lo que más me llamó la atención fue ver esta cola, esta foto es mía, la gente va a sitios donde hay grifos públicos a buscar agua cuando los 50 litros por persona que les autoriza el gobierno se acaban en su casa. Entonces imagínate, yo tengo una familia, somos 4, tendríamos 200 litros. Cuando el contador del agua llega a 200, se corta el agua y ya no te lo abre hasta el día siguiente. Entonces la gente con 50 litros prácticamente no puede hacer nada. Entonces se iban a buscar agua a sitios públicos. Para que os hagáis una idea, la ducha media de un español utiliza 80 litros. Esta gente tiene 50 para beber, para ducharse, para su higiene personal, para regar las plantas. Entonces, eso también lo fui a estudiar a Sudáfrica como uno de los impactos del cambio climático. Mi gran pasión ya no es el tenis, sino que es el buceo. Soy profesional de buceo, tengo el título de instructor y gracias a esa capacidad pues me he ido a visitar diferentes partes del planeta para ver cómo el cambio climático está impactando las diferentes áreas marítimas, ¿no? Esto es en las Bahamas, buceando con tiburones. Ahí hay 30 tiburones alrededor mío. Era un curso que hice sobre supervivencia y mantenimiento de la población de tiburones. Pero lo que más me llamó la atención fue esta diapositiva que tenéis aquí. Estos son corales en las Islas Caimán que están totalmente muertos. Y han muerto porque uno de los mayores secuestradores de CO2 del planeta es el mar, es el océano. El océano captura el CO2 y lo disuelve en el agua. Pero al disolverlo pasan dos cosas. Uno, que cambia el pH. Y al cambiar el pH evita la reproducción de los corales. Pero si los corales están sometidos a un cambio de temperatura de más de 1,5 grados, 2 grados, durante un tiempo continuado de, creo que es de más de 45 días, el coral muere. Y esto es lo que veis en esta foto. Son corales que han muerto por cambios constantes de la temperatura. Mi gran pasión por el vino y mi interés por el cambio climático hicieron que en el año 2006 montáramos la Conferencia Mundial de Cambio Climático y Vino. La primera fue un fracaso. La hicimos en Barcelona, no vino nadie, teníamos 200 plazas y logré llenar 80 con llamadas por teléfonos, amigos, colegas, pero la gente que sí acudió fueron los medios de comunicación. National Geographic, la BBC, todos los medios del vino y una empresa que éramos 2 personas, mi querido ex compañero Javier Arauz, que en paz descanse, y yo, de repente estábamos en boca de todo el mundo. ¿Quiénes son los locos en España que han montado un congreso sobre cambio climático en el sector del vino? ¿Qué diablos tiene que ver el vino con el cambio climático? Y perdimos dinero. Y yo soy una persona, un trabajador como cualquier otro. Mi mujer me dijo, mira, Pancho, si tú quieres seguir con esto, me parece muy loable tu causa, pero que no nos toque la economía familiar, así que búscate la vida. Y ella misma me dijo, yo lo que creo es que tienes que invitar a una gran personalidad para que la gente se haga eco de esto. Y fichamos al vicepresidente Al Gore en el año 2007 para un evento que ocurría en el 2008, un año antes. ¿Qué pasa? Que en ese año el tipo gana el premio Nobel, gana el Príncipe de Asturias, saca la película, gana el Oscar y cuando viene a Barcelona viene como, yo creo que era la persona más famosa del planeta en ese momento. Y una conferencia que fue un fracaso total pasó a ser un éxito rotundo, con 600 delegados de 45 países, y ya eso me dio alas para seguir adelante con este proyecto, ¿no? En el 2011 lo hicimos con Kofi Annan, que en paz descanse, y en el año 2018, en asociación con la Casa Taylors de Oporto, decidimos revitalizar este evento. Habían pasado unos años donde la crisis económica, pues la gente no quería saber nada del cambio climático. O sea que en el 2018 le cambiamos el nombre y lo llamamos Climate Change Leadership y se presentó en sociedad por el presidente Obama lo que conocemos como el Protocolo de Oporto, que es un protocolo, es una fundación que lo que pretende es compartir conocimiento, compartir casos de éxito con todo el que se quiera ser socio y es totalmente gratuito hacerte socio. Y tuve la suerte de trabajar con el presidente Obama, que compartió con la audiencia las políticas medioambientales que él había tratado de implementar mientras era presidente de Estados Unidos. Al año siguiente tuvo tanto éxito la edición con el presidente Obama que decidimos hacer un congreso ya con las 40 o 50 personalidades más importantes del sector del vino, desde California hasta Sudáfrica, pasando por España, toda Europa, y
convencí nuevamente a mi querido amigo, el vicepresidente Al Gore, a que fuera el ponente estrella que cerrara el evento. Muchas conclusiones, muchas ideas interesantes que yo voy a intentar resumir y compartir con vosotros aquí. Entonces, ya más o menos os he contado de dónde viene mi pasión por el medio ambiente, dónde vienen mis conocimientos. También tengo que añadir que mi tesis para obtener el título de Master of Wine fue el impacto del cambio climático en la industria vitivinícola del Penedès. ¿Qué es el cambio climático? Vamos a hablar muy rápidamente, la mayoría de vosotros creo que lo sabéis, pero todavía me encuentro con gente que no entiende bien. Se piensan que esto es una cuestión política, que como lo del virus que no existe, pero el cambio climático sí existe. Partamos de la base que la radiación solar llega a la Tierra y la Tierra se calienta. La Tierra, a su vez, refleja estas radiaciones hacia la atmósfera. Entonces, si no hubiera en la atmósfera los conocidos como gases de efecto invernadero, que son básicamente 6, pero los dos más conocidos se llaman CO2, dióxido de carbono, y metano. Si no hubiera gases de efecto invernadero, nuestro planeta estaría a una temperatura media de menos 18 grados, lo cual es totalmente incompatible con la vida humana, con la vida animal, con la flora y con la fauna del planeta. Por suerte, tenemos los gases de efecto invernadero que se acumulan en la atmósfera y crean una especie de filtro. Toda esa radiación, sobre todo ultravioleta e infrarroja, que escapa hacia la atmósfera, parte de ella queda retenida por los gases de efecto invernadero y permite que nosotros en la Tierra vivamos o viviésemos con una temperatura anual media de 15 grados, que es la temperatura ideal para que nosotros como humanos vivamos cómodamente, para que la flora y fauna se reproduzca y sea estable. Esto es lo que ha pasado hasta ahora. Este equilibrio se ha roto, y se ha roto porque una de las razones es hay más gases de efecto invernadero. Al acumularse mayor cantidad de gases de efecto invernadero, mayor cantidad de radiación que se queda dentro de la Tierra y por lo tanto el planeta se calienta, aumenta la temperatura. Esto en esencia, y explicado como si fuéramos niños de colegio, es como quiero que entendáis el cambio climático. Hay mucha gente que dice, pero es que el cambio climático ha ocurrido siempre. Sí, efectivamente, todo lo que ocurre en nuestro planeta es cíclico. ¿Cuál es el problema? Que el planeta durante millones de años ha existido sin seres humanos y ha logrado mantener ese equilibrio. El problema viene cuando nosotros llegamos a la Tierra, nos desarrollamos y nos procreamos en exceso y empezamos a gastar y a emitir más gases de efecto invernadero de lo que hasta entonces la Tierra estaba acostumbrada. Tenemos causas externas que aumentan la temperatura de la Tierra, como puede ser la actividad del Sol, puede ser la órbita terrestre o pueden ser los meteoritos. Por otro lado, tenemos causas internas que son totalmente naturales. Por ejemplo, las entéricas. ¿Qué quiere decir esto? Pues muy fácil. La digestión de los animales. Los animales, con perdón, se tiran pedos y hacen caca. Pues eso es metano, que es un gas de efecto invernadero. Pero esto es parte del ciclo natural. Las erupciones volcánicas también, aparte de emitir un montón de cenizas, emiten sobre todo metano y otros gases de efecto invernadero. Y la respiración humana. Yo, a medida que voy hablando con vosotros, estoy exhalando CO2. Inhalo aire que lleva nitrógeno y oxígeno, pero exhalo CO2, que es un gas de efecto invernadero. Y luego aquí viene la causa principal, que es la causa antropogénica, que son las emisiones de gases de efecto invernadero por los coches, por la industria, por el aire acondicionado, por los aviones, por la sobrepoblación que tenemos en el planeta y sobre todo por los cambios que nosotros estamos forzando sobre el terreno. La deforestación, el cargarnos el Amazonas, todo eso contribuye a que no se absorba el exceso de CO2 y se vaya a la atmósfera creando este aumento en la temperatura de la Tierra. Hay también otro tema que muy pocas veces se trata, que se llaman los ciclos de Milankovitch. Milankovitch era un científico serbio que descubrió que la Tierra cambia la forma, la elipse
por la cual gira alrededor del Sol. Entonces, cuando la Tierra está, como en la foto, más alejada del Sol, pues es cuando vienen las glaciaciones, que ha habido 7. Pero cuando el Sol está más cerca de la Tierra, es cuando ocurren periodos de calentamiento global. La Tierra también oscila, alejándose y acercándose al Sol. También ayuda a que haya cambio climático. Este cambio en la elipse de la Tierra ocurre cada 41.000 años, perdón, cada 100.000 años, y esta oscilación cada 26.000, 21.000 años. Esos son causas naturales. Nosotros lo que hemos hecho es echarle leña al fuego. Hemos añadido a que si va a haber calentamiento global, ocurra antes y sea más drástico. Eso es un repaso rápido de lo que es el cambio climático, tanto el natural, y sí, hay muchos detractores y muchos negacionistas del cambio que dicen el cambio climático es cíclico. Y yo les digo, sí, tienes toda la razón, es cíclico, siempre ha sido cíclico y lo seguirá siendo. Lo que nosotros no podemos hacer es cambiar los ciclos de la naturaleza por nuestras malas prácticas. Vamos a pasar ahora al tercer punto de mi presentación, que es cambio climático y patrimonio de la humanidad, que creo que es lo que interesa en este foro, ¿no? Y gran parte de la información la he sacado de la presentación que hizo mi querida amiga Irina Bokova, exdirectora general de la UNESCO, en la conferencia de Oporto. En 2018, me vais a permitir que cambie un poquito esto aquí, en 2018 había 1.092 sitios en 163 países consideradas como patrimonio de la UNESCO, patrimonio de la humanidad. De esos, 845 son culturales, 209 son naturales, como pueden ser las Galápagos, y 38 son una mezcla que son entre natural y cultural. Aquí, por ejemplo, tenéis el acueducto de Segovia, que está considerado como uno de esos patrimonios culturales de la humanidad. Perdóname que... Ahora, ¿cuál es el criterio principal para ser reconocido como un lugar patrimonio de la humanidad? Es simplemente tener lo que se considera un valor universal excepcional. A ver, que no está funcionando el mando. Aquí. La UNESCO también ha reconocido a numerosas regiones vinícolas o regiones relacionadas directa o indirectamente con el vino. Son muchas. Aquí yo os menciono algunas. Por ejemplo, los terroirs de Borgoña en 2015. Champán, no solamente los viñedos, pero también las bodegas de champán, también se les reconoció en 2015. Los viñedos del Piemonte en Italia en el 2014. Los viñedos del Douro que veis en la foto en el 2007. Burdeos en el 2007. Y yo personalmente considero que la Ribeira Sacra debería serlo ya, patrimonio de la humanidad. Pero ¿por qué los patrimonios naturales son tan importantes para combatir el cambio climático? Esta foto también, este es otro patrimonio de la humanidad natural, esto es el delta del Okavango, en Botswana. Primero, contribuyen a que haya una estabilidad climática a nivel global, ya que la mayoría de los sitios naturales, patrimonio de la humanidad, acumulan o almacenan grandes cantidades de carbono. No solamente lo acumulan, sino secuestran el carbono que está en la atmósfera. Y también los bosques, sobre todo de las regiones tropicales, como veis aquí, esto es el Amazonas, almacenan 5.700 millones de toneladas de carbono. Nos lo está diciendo la naturaleza. Si queremos que el carbono no sea un problema, no destruyamos más bosques, vamos a replantar, vamos a proteger lo que ya tenemos. También son importantes, primero, son destinos turísticos, crean puestos de trabajo, generan riqueza, contribuyen al bienestar de los seres humanos y ayudan a proteger el medio ambiente. Aquí tenéis otro lugar natural patrimonio de la UNESCO, estos son los viñedos del Rin en Alemania. Y esto a mí me toca de lleno porque esto es el país donde yo nací, aunque yo me considero español porque llevo aquí más de 45 años, nací en Chile. Y esto es la isla de Pascua. El cambio climático se ha convertido en el riesgo más importante para los sitios que son considerados lugares patrimonio cultural de la humanidad. En el caso de la isla de Pascua, el temor es la subida de los océanos. Puede afectar muchísimo a la isla de Pascua, a su economía y a sus habitantes.
hemos observado perdón, un impacto significativo en 62 de los sitios de la lista del patrimonio de la UNESCO, comparado con solamente 35 en 2014. Estos 62 es estadística del año 2018. Y una cuarta parte de los 241 sitios naturales en comparación con uno de cada 7 en 2014. Aquí tenéis otro lugar patrimonio de la humanidad, que es la Plaza de San Marco, en Venecia, y vemos que las inundaciones de Venecia cada día son más frecuentes por la subida del mar. 2/3 de los sitios naturales en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO son fuentes importantísimas de agua y aproximadamente la mitad ayudan a prevenir los desastres naturales, como pueden ser las inundaciones o los deslizamientos de tierra. En la foto, otro lugar natural, estos son las Galápagos. Entonces ya veis, eso es una breve pincelada, cuál es la importancia que tiene el proteger los lugares que son considerados patrimonios de la humanidad de la UNESCO y cómo el cambio climático los está afectando. Ahora vamos a hablar de cambio climático específicamente en el sector del vino. En esto fuimos pioneros. Yo no sabía que en el año 2006, cuando monté ese congreso, y fue un reconocimiento que en aquella época nos dio el Ministerio de Medio Ambiente, a través de Arturo Aizpiri, que era el secretario de Estado para el Cambio Climático, me llamó un día a su oficina y me dice: oye, Pancho, te quiero dar las gracias porque cada vez que voy a una conferencia sobre medio ambiente me aplauden y me apunto unas medallas que no me las merezco. Digo, ¿y qué tengo que ver yo en esto? Me dice, es que resulta que vosotros habéis sido los primeros que habéis organizado una conferencia a nivel mundial donde se estudia el cambio climático en una industria tan específica como la del vino. Y os prometo que fue un churro. No lo hicimos a propósito, no teníamos idea que íbamos a ser pioneros. Esto es una conferencia que el año pasado dio John Holdren. John Holdren es un profesor de la Universidad de Harvard y además fue asesor del presidente Obama. Y en este Vinexpo, básicamente, lo que John Holdren dijo es, en su discurso, la tierra apta para el cultivo de la uva se reducirá entre un 23 y un 75% para el año 2050. Temperaturas más altas, olas de calor, sequías, aguaceros torrenciales, granizadas, plagas y los efectos del aumento del CO2 en la química de la uva pondrán a prueba la resiliencia de la industria del vino. Esto fue el discurso de apertura en Vinexpo Nueva York en el año 2019. Vamos a hablar primero de temperaturas, precipitaciones e incertidumbre climática. Aquí veis, estos son gráficos que yo utilicé para mi tesis, el Master Wine. Aquí veis dos gráficos, uno en rojo y otro en verde. Básicamente veis las temperaturas en cada mes, pone J, es January en inglés, enero, febrero, marzo, abril hasta diciembre, y luego en verde lo mismo, ¿no? Desde la J, que es enero, hasta la D, que es diciembre. Veis que la temperatura media de cada uno de los meses sobrepasa la línea amarilla, que ha sido la temperatura media entre los años 60 al 99. Con la excepción del mes de noviembre de 2005 y del mes de febrero de 2006, todos los demás meses presentan temperaturas medias más altas que la media de ese periodo del año 60 al 99. La pluviosidad, lo que hemos estudiado es que la pluviosidad no es que llueva más o menos, es que la lluvia ha cambiado su patrón. La forma como cae el agua es totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados. Llueve muchísimo más durante el periodo de embero y vendimia, que es cuando nos interesa que no llueva porque se hinchan las uvas, se diluyen el mosto, hay más propensión a las enfermedades por hongos, y en cambio hay sequía cuando debería haber lluvia, que es cuando la planta se tiene que nutrir, ¿no? Si veis aquí, vemos que pone febrero, marzo, abril, sequía, exceptando el mes de abril que sube un poco, pero por debajo de la media. Luego en el mes de junio también hay sequía,
siempre por debajo de la línea naranja, que ha sido la media también entre los años 60 al 99. Entonces podemos concluir que en las diferentes partes del mundo la lluvia ni ha aumentado ni ha disminuido, lo que ha hecho es cambiar la forma en que cae la lluvia, con lluvias torrenciales muy dañinas en vendimia y periodos de sequía en las épocas en que hace falta que la planta tenga sus nutrientes. Aquí, por ejemplo, veis que hay gran pluviosidad cuando debería haber sequía. Hay mucha más agua por encima de la media de la línea naranja. Y aquí veis que la línea naranja está mucho más alta cuando la pluviosidad la necesita la planta para nutrirse, pues es cuando experimentamos sequías. Y luego tormentas muy violentas. Lo que os explicaba al principio de la diapositiva, la irregularidad climática. Por ejemplo, aquí tenemos fotos en el Penedés, estos son de la bodega de Miguel Torres, heladas en abril del 2017. Las heladas a destiempo se han hecho bastante más comunes. Aquí tenemos granizo. No sé si os acordaréis que en el año 2018 hubo granizo brutal en el Bierzo, hubo un granizo brutal en el Douro. En el Douro se llegó a cargar un 20% de la cosecha, porque el granizo cuando impacta la uva la daña físicamente, pero al abrir en los racimos, hacer una herida en la uva, eso se convierte en una puerta de entrada para enfermedades. Estos episodios de irregularidad climática se han dado también en diferentes partes del mundo. Esto es Burdeos, fijaros, inundaciones por lluvias torrenciales en el mes de julio de 2018. Aquí también tengo que hacer una aclaración. Los incendios no son causa del cambio climático. El cambio climático no hace que se enciendan llamas y que se incendien viñedos o lugares del planeta. El cambio climático lo que hace es que al haber menos humedad y al haber más sequía, se crea un caldo de cultivo mucho más propenso en los meses de verano a que haya incendios. En todas partes del mundo, en España, en California, siempre tenemos incendios en los veranos, por unos desaprensivos que se dedican a esto o por causas naturales. Lo que nosotros no podemos hacer es, lo que hace el cambio climático es aumentar el riesgo de que haya incendios, y al estar todo el terreno mucho más secos, esos incendios son mucho más agresivos. Aquí tenéis los incendios de Australia, que no solamente es el daño físico que hagan a los viñedos. Aquí, por suerte, como veis en la foto, el incendio es de los bosques, no ha llegado a tocar los viñedos, pero el humo del incendio contaminó toda la cosecha y se vio reflejada en el producto final. Voy a intentar ser un poco lo menos técnico posible. Índice de Winkler, no vamos a hablar del de Jungley, que es demasiado técnico. Básicamente, el profesor Winkler es un profesor de la universidad donde yo estudié en California, la Universidad de California Davis, y el profesor Winkler encontró que hay 5 zonas climáticas donde se producen o donde se plantan las uvas de calidad. La zona 5 es la más cálida, la zona 1 es la más fría. Cada uva da su mejor expresión en una zona determinada de temperatura. Por ejemplo, la uva Pinot Noir se da mucho mejor en zona 2. Le gusta el clima fresco, frío. La mencía también le gusta la zona 2, la zona 3. Por el contrario, la garnacha es una uva que le gusta la zona 3, la zona 4. Necesita más temperatura, más calor. ¿Qué pasa con el cambio climático? Que el cambio climático está haciendo que lo que hasta ahora era una zona 2 se convierta en zona 3. Entonces ya las uvas que se daban con su mejor expresión en esa zona no van a ser ideales. Podremos pasar por un periodo de adaptación donde hagamos prácticas en el viñedo para que esa uva pueda dar esa mejor expresión aún con el cambio de temperatura, pero si no paramos el cambio climático, la zona 2, que ahora pasa a ser zona 3 o incluso zona 4, habrá que replantearse el plantar nuevas uvas. Por ejemplo, la Borgoña tiene 2 uvas principales, que son la Chardonnay y la Pinot Noir. Si la Borgoña pasa de ser zona 2 a zona 3 o zona 4, la Pinot Noir y la Chardonnay ya no van a ser las uvas ideales para esa zona. Ya no van a dar su mejor expresión en la Borgoña. Habrá que plantar Syrah
o garnacha, no lo sé. Pero esto es lo que quiere decir este gráfico que tenéis aquí. Y las zonas ya muy cálidas, como por ejemplo pueden ser Montilla Moriles, puede ser Extremadura, puede ser La Mancha, que ya están en zona 4, bordeando zona 4, si pasan a ser zona 5, la zona 5 se considera que es una zona donde no se puede producir uva de calidad. Hace demasiado calor. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que vamos a tener que arrancar viñedos y plantar otras cosas? Yo lo dejo ahí. La fenología. La fenología básicamente es el ciclo de la vid y aquí os voy a poner rápidamente 4 gráficos que yo hice para mi estudio del Master of Wine. Primero estudiamos la brotación y yo me pasé 3 meses recorriendo los viñedos del Penedés, hablando con los payeses, hablando con los viticultores, pero también hablando con dueños de bodega, visitando 2 universidades y tirando de información del INCAVI y del Instituto Nacional de Meteorología, buscando fechas de brotación, floración, embero y vendimia. Cuando vimos la brotación, hicimos un estudio desde el año 2006 hasta desde el año 96 al 2006. Como veis, hay un pequeño cambio en la fecha de brotación, ligero. Si luego miramos la floración, vemos que prácticamente es una línea recta. No ha habido demasiado cambio, pero ya se empieza a notar una tendencia a que la floración se adelanta. Fijaros el embero, aquí ya vemos en la línea negra ya hay un cambio de tendencia. El embero empieza a ocurrir mucho antes. En Cataluña, que fue donde hice yo el estudio, vimos que la uva emberaba de promedio 10 días antes de lo que había emberado tradicionalmente. Y la vendimia estaba ocurriendo entre 10 y 12 días antes de lo que se había vendimiado tradicionalmente. Yo me acuerdo que estábamos en California haciendo un curso, yo llevaba un grupo de bodegueros y profesionales españoles, hacíamos días en la Universidad de California Davis y luego nos íbamos a visitar bodegas. Y yo tiré de contactos para que nos llevaran a ver bodegas interesantes y nos hicieran visitas profesionales. Y me acuerdo que una de las bodegas que más queríamos visitar se llama Opus One. Opus One es como el Vega Sicilia de California, ¿no? Una bodega fundada por Robert Mondavi y el barón Lafitte Rothschild. Y cuando íbamos llegando a la bodega, Jaume Gramona, que es el dueño de Cavas Gramona, uno de los mejores cavas de España, o ex cava porque ahora se han salido de la denominación de origen, me dice: Pancho, me vas a tener que perdonar, pero me tengo que ir rápidamente a coger el avión a San Francisco y de vuelta a casa. Digo, pero llama, ¿por qué tanta prisa? Digo, porque hemos empezado a vendimiar ya. Estábamos a 10 de agosto. 10 de agosto. Y Jaume me dice: no me lo imaginé jamás que se iba a adelantar tanto la vendimia. Dice, yo sabía que se iba a adelantar, por eso yo preveí mi viaje de vuelta a España el 15 de agosto. Dice, pero estamos a 10 y ya están vendimiando la Chardonnay. ¿Qué quiere decir esto? Es que al adelantarse la vendimia y caer en pleno mes de agosto, la uva va a sufrir muchísimo más los calores del mes de agosto. Si antes se vendimiaba a finales de agosto, principios de septiembre, había temperaturas mucho más benevolentes. El adelanto de la vendimia tiene también impactos sobre la calidad de los aromas y el nivel de alcohol, como veremos un poco más adelante. Aquí tenéis una foto, esto es una uva en plena brotación, el 14 de marzo. Si todo este proceso se adelanta, cuanto más nos acerquemos al invierno, puede que ocurra lo siguiente. Fijaros, hubo una helada el 22 de marzo. Joan, tú sabes muy bien que cuando la uva apenas ha brotado, cae una helada, es cargarte la planta. Los daños son irreparables y va a tener consecuencias sobre el producto final. Entonces, al adelantarse todo más, las uvas cuando apenas brotan son más susceptibles a sufrir las heladas que son típicas de este periodo. Y por el contrario, al adelantarse la vendimia caemos en periodos mucho más cálidos, ¿no? Aquí vais a ver que tenemos un gráfico sobre madurez. Hay una disociación. Esto sería, en estas líneas rojas, lo que veis es el momento ideal para vendimiar. Tenemos el nivel de alcohol, tenemos el nivel de acidez,
tenemos la maduración de las pepitas, tenemos la cantidad de compuestos aromáticos, o sea, maduración alcohólica y maduración fenólica a la par, a la vez. Esto es lo ideal. ¿Qué pasa si se adelantan las vendimias? Quiere decir que la uva va a alcanzar su nivel de alcohol mucho antes de alcanzar su nivel de madurez fenológica, que se llama, que es la madurez de los aromas, lo que le da el carácter varietal a cada una de las uvas. Aquí tenéis la cantidad de alcohol que se ha alcanzado mucho antes, pero aquí tenéis los sabores y los aromas. Esta disociación de las dos maduraciones es un impacto directo del cambio climático. Si nosotros esperamos, tenemos el alcohol, pero la uva está inmadura, si nosotros esperamos a que esté madura, vamos a conseguir que se pasifique. Aquí tenéis, por ejemplo, la maduración de las uvas. Cuando un bodeguero va a la viña, coge la uva, hace un refractómetro para ver el alcohol potencial, pero también come la uva y mira las pepitas. Si nosotros no tenemos la madurez fenólica ideal, aunque el refractómetro nos diga el alcohol está perfecto para vendimiar ya, pero luego cuando miramos las pepitas, en lugar de estar marrón, como con la diapositiva de abajo a la derecha, están como la de arriba a la izquierda, verdes, eso va a resultar en amargor en el vino y falta de complejidad y de carácter varietal. También la uva sufre enfermedades y aunque no lo creáis, esto es una plaga. Esta foto refleja la invasión de los canguros en los viñedos de Australia. Los canguros empiezan a mordisquear las uvas, se las comen, pero aparte las que quedan en el racimo, al estar mordisqueadas, sirven como una puerta de entrada para enfermedades, sobre todo de hongos. Aquí tenéis uvas calcinadas por el sol, en zonas donde se ha adelantado la vendimia, donde ha subido la temperatura media, vemos que se achicharran. Las enfermedades fúngicas han disminuido en muchos sitios porque, por suerte, al haber más sequía y menos humedad, pues las uvas se tienden a infectar menos. Esto es una enfermedad endémica española. Esta Lobesia botrana le encanta, esto como los turistas británicos, ¿no? Les encanta la buena temperatura, y a esta Lobesia, si encuentra buena temperatura, se reproduce más y más fácilmente. Esta mariquita asiática multicolor ha encontrado en viñedos del norte de Europa, Alemania, Austria, que tiene ahora las temperaturas adecuadas, hace los nidos dentro de los racimos, echa un pipí para marcar territorio y cuando tú coges esa uva y la conviertes en vino, te da aromas indeseados, astringentes, amargos. Y esto es la enfermedad de Pierce, que transporta una bacteria que se llama la enfermedad de Pierce, endémica del sur de Estados Unidos, no llegaba a California, pero ahora, como las temperaturas en California han mejorado, el bicho se reproduce con mucha más facilidad y cuando transmite esa bacteria al viñedo, lo destroza. Es irreversible. También tenemos alteración de los recursos hídricos. Yo creo que este va a ser el principal problema del cambio climático, el agua. Periodos de sequías extremas, incendios por falta de humedad relativa y los recursos hídricos, personalmente, creo que son los que más van a sufrir. Yo lo viví en carne propia en Sudáfrica. Esto es verdad, hay letreros por todas partes donde te dicen que te des duchas más cortas, que cuando te laves las manos lo hagas con la mínima cantidad de agua posible, que cuando te afeites no te dejes el grifo corriendo, etc. ¿Y cómo va a afectar el cambio climático a las regiones y los viñedos más prestigiosos? Los Gran Crus, los Grandes Pagos en Jerez, no lo sabemos. Pero sí que los va a afectar porque al cambiar la temperatura, parte de la calidad de ese suelo que tiene esa vida animal microscópica, pues si le cambias el medio ambiente también cambiará su forma de desarrollarse. ¿Cuáles son las soluciones? Vamos a ver dos tipos de soluciones, la adaptación y la mitigación. ¿Qué quiere decir esto? La adaptación es lo que hacemos nosotros en el viñedo para adaptarnos. Si tenemos un problema de demasiado sol, pues corregimos la canopia, protegemos el viñedo del sol y vamos buscando soluciones, pero esto es pan para hoy y hambre para mañana. Podemos utilizar nuevos portoinjertos, podemos utilizar nuevos clones, podemos cambiar la densidad de plantación, podemos
evitar el deshojado. Antiguamente se deshojaban todas las uvas que quedaran bien expuestas a los rayos solares. Ahora en California, por ejemplo, se quitan solamente las hojas que están por detrás, pero las que están de cara al sol se dejan para que actúen como parasol, para que protejan las uvas. También se han hecho experimentos cambiando la altura de la espaldera y modificando la altura de la canopia. Estos son fotos de la bodega Torres, donde con todo este tipo de experimentos van viendo cómo se comporta el viñedo en frente al cambio climático. También foto de Torres, los recursos hídricos. Hay muchas bodegas que están construyendo embalses para acumular agua de montaña. Esto es el viñedo de Grans Murallas, en Pla de Vallès. Esto es Torres, recolección de agua de lluvia. En el año 2018 recolectaron 11 millones de litros. Esto lo vamos a dejar. También se están experimentando con diferentes tipos de uva. Torres está recuperando uvas autóctonas de Cataluña y viendo cuáles son más resistentes a la sequía, a la salinidad del suelo, al cambio climático en general. Se están plantando viñedos a más altura. Aquí, por ejemplo, tenemos los viñedos de Trem, que eso está en el Prepirineo, porque al subir de altura, cada vez que subimos 100 metros, la temperatura baja 0,6 grados. Pero claro, solamente podemos llegar hasta cierta altura. Donde no hay más altura ya no podemos ir más arriba. También se están buscando nuevos terrenos. Por ejemplo, en Chile se están yendo muchas bodegas buscando latitudes más al sur. Acordaros que en el hemisferio sur, para conseguir temperaturas más bajas, te vas hacia el sur. En el hemisferio norte, para conseguir temperaturas más bajas, te vas hacia el norte. Estos son los viñedos de Itata, en el sur de Chile. Y por otro lado tenemos la mitigación. Esto sí que es lo importante, esto es lo que para el cambio climático. La adaptación no para el cambio climático. La adaptación nos permite seguir sacando adelante nuestra industria, pero no para el cambio climático. La mitigación es todo lo que podemos hacer para reducir nuestra huella de carbono, para reducir las emisiones de CO2. Por ejemplo, esto es plantas de células fotovoltaicas puestas en diferentes partes de bodegas para que la energía que se consume en la bodega sea de origen natural. Aquí tenemos Jackson Family Viñas, una de las bodegas más grandes de Estados Unidos. Han invertido millones de dólares en mejorar la eficiencia energética de sus bodegas. Esto es una bodega prototipo que se puso en marcha en la Universidad de California Davis con la financiación de la familia Jackson, donde se está secuestrando el CO2 de las fermentaciones del vino. Esto es en Rioja, esto es regalía de Ollauri, donde están utilizando la geotermia. De hecho, los estudios de geotermia de ellos se han utilizado para calentar los asientos del estadio del Real Madrid, del Santiago Bernabéu. La reforestación, como decíamos antes, parte del patrimonio es preservar las zonas verdes porque secuestran y acumulan el carbono. Si nosotros ayudamos a reforestar, estamos contribuyendo a que haya formas de secuestrar carbono. Los medios de transporte, fijaros, estos son los trenecitos que hacen la visita a la bodega de Torres, o algunos de los distribuidores locales distribuyen el vino por Barcelona en coches totalmente eléctricos. Y el propio Miguel Torres hace ya muchos años decidió cambiar todos los vehículos de la empresa por híbridos. Empezaron con híbridos, con los Toyota Prius, y ahora están con coches totalmente eléctricos. El peso de las botellas, el transporte, es muy importante. Esta es el mayor impacto que tiene la industria del vino en la huella de carbono, es el transporte. Yo espero que ya se quiten la moda de las botellas estas que eran culturistas, que pesaban más de 1 kilo, y que vayamos a envases mucho más ligeros. De hecho, tengo entendido que la OIV saca una nueva ley donde se va a limitar el peso de las botellas. Y aquí veis, por ejemplo, el impacto que tiene el transporte en las emisiones de CO2. El flete marítimo es el que menos tiene emisiones de CO2, y si os fijáis arriba en la parte superior de la curva, el transporte aéreo es el que más huella de carbono deja. Por tanto, y para concluir, la adaptación no frena el cambio climático, nos ayuda a seguir realizando nuestras actividades, pero cada vez, si no paramos el cambio climático, estas adaptaciones
van a tener que ser más agresivas. La mitigación sí frena el cambio climático y la forma de solucionar el problema es utilizando ambas vías. Tenemos que encontrar un equilibrio entre lo que es bueno para el planeta y lo que es bueno para la economía. Tengamos en cuenta que 100 empresas son responsables del 71% de las emisiones del planeta. Aquí las tenéis. Todas están relacionadas con la industria del petróleo o la industria del carbón. Pero el problema es que mientras nosotros no cambiemos nuestros hábitos de consumo, no va a cambiar la fabricación de petróleo y sus derivados. Mientras necesitemos gasolina, va a haber gente produciendo petróleo. Ahora, ¿son los gases de efecto invernadero el verdadero problema de nuestra sociedad? Sí y no. Yo creo que el verdadero problema somos nosotros. Somos los seres humanos, porque la población ha ido creciendo ininterrumpidamente desde 1317. Esta es una foto de la última hambruna que hubo en el siglo XIX. Fijaros cómo hemos cambiado a llegar a este punto. Ya somos 7.600 millones de habitantes consumiendo, gastando gasolina, emitiendo CO2, haciendo caca, con perdón, tirándonos pedos, gastando los recursos que tiene el planeta, que son finitos, no infinitos, son finitos. ¿Sabéis cuál ha sido? Os hago una pregunta y ya casi acabo. ¿Sabías tú, Joan, o la audiencia, cuál ha sido la mayor migración que ha visto nuestro planeta? Podéis pensar en la migración del campo a la ciudad, puede ser la migración de zonas de montaña a zonas costeras. Pues la mayor migración, y quien la ha catalizado es el coronavirus, es la que nos ha llevado del mundo físico al mundo virtual. ¿Quién no ha hecho un Zoom durante el confinamiento? La prueba está en que yo estoy hablando con vosotros de forma virtual. Esta es la mayor migración que ha habido, pero no va a ser ni mucho menos la más grande comparada con la migración que nos espera por culpa del cambio climático. Los refugiados climáticos van a ser millones de personas que van a tener que dejar sus hogares por la subida de los mares, que van a tener que dejar sus hogares porque los ríos alrededor de los cuales viven y se alimentan se han secado. Es un problema muy, muy serio que lo tenemos que enfrentar entre todos. Tenemos que ya quitar el discurso de si existe o no existe. El cambio climático está totalmente demostrado que existe, está totalmente demostrado que nosotros tenemos gran parte de la culpa y está totalmente demostrado que no depende de la actitud política de un gobierno, de una multinacional o de un organismo internacional. Hemos llegado a un punto en el cual todos somos responsables de solucionar el cambio climático. No nos podemos lavar más las manos. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad y como tenéis esta foto, nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que cuando le pasemos el planeta a las generaciones venideras, se lo pasemos por lo menos en las mismas condiciones que nos lo dieron nuestros padres. Muchísimas gracias. Fenomenal. Estupendo, Pancho. Fenomenal. Enhorabuena por esta presentación tan clara, un tema tan denso, lo has hecho dinámico, fácil de entender, yo creo que para todos los que estamos aquí. Y es de agradecer esta lucidez, ¿no? Yo, bueno, pues como buen gallego, tiendo a relativizarlo todo, ¿no? Y en esta relativización, pues efectivamente somos conscientes de que el planeta tiene 4.600 millones de años, que los casquetes polares es algo como muy reciente todavía en la historia, al igual que como tú comentabas hace un momento, la llegada del hombre, estamos hablando de los casquetes polares, tienen simplemente 60 millones de años, y que a lo largo de todos estos ciclos que tú explicabas tan claramente con ese diagrama de idas y venidas de la Tierra alrededor del Sol, pues hemos sido conscientes, porque todos hemos oído hablar de esas épocas de desertizaciones, donde hemos encontrado estos famosos restos fósiles de animales acuáticos en mitad del desierto, o las famosas glaciaciones también en otras épocas del planeta Tierra, ¿no? Entonces, todo esto nos ha llevado también a ser sumamente conscientes de que ha habido periodos de sequías,
ha habido periodos de lo que aquí en Galicia estamos muy acostumbrados a ver como algo atemporal, y ahora nos estamos dando cuenta que no es así del todo, como es, por ejemplo, el océano Atlántico, ¿no? Que es una masa que determina completamente el clima oceánico que nosotros disfrutamos, pero que conlleva un calentamiento en los últimos años a un ritmo muy elevado que hace que gire todo en torno a esto, ¿no? Entonces, bueno, pues a los que ya tenemos una edad, hace ya muchos años empezamos a escuchar hablar de la capa de ozono, del agujero que se estaba creando en la capa de ozono. Fuimos completamente conscientes de cómo no hacíamos caso en absoluto de todo esto y nos decían, no, es que están desapareciendo los osos polares. Y tú, bueno, pues como faemino y cansado, ya, que joda el oso polar, ¿no? Y nos decían, no, es que está, como tú mostrabas en la foto antes, Pancho, se está desapareciendo los corales y los arrecifes. Y bueno, pues también tampoco te importaba demasiado, hasta que de repente nos dijeron, no, es que la capa de ozono también es responsable de tu cáncer de piel. Y dices, espera, esto ya sí que me parece importante, a esto sí que ya tengo que poner remedio, ¿no? Entonces se tardó casi una década en reaccionar frente a la problemática del agujero en la capa de ozono, ¿no? Esto nos está pasando un poquito lo mismo con los gases de invernadero, con el calentamiento global. Las acciones que lleva Pancho a cabo a nivel internacional ayudan a concienciar completamente de todo esto que está pasando. Él antes lo explicaba muy bien. El CO2 es responsable directo y está directamente y empíricamente demostrado del aumento de calor, ¿no? Este CO2 en la atmósfera hace que vaya, a medida que se va concentrando estos gases invernadero como el CO2, que vaya aumentando el calor que tenemos en la Tierra. Y como pues, el ejemplo que ponía antes, ¿no? y como se ven muchas gráficas, Venus, que es un planeta más cercano al Sol, debería tener una temperatura mucho mayor, pero hace que el 95% de su atmósfera esté compuesta por CO2 y hace que estén a más de 400 grados de temperatura cuando realmente el planeta está a -10 o debería estar a -10. Entonces, bueno, pues todo esto nos está llevando a una serie de acciones que están teniendo lugar y de las cuales tenemos que prepararnos y estar a la altura de lo que se espera, ¿no? Es decir, hace falta una grandísima sensibilización, yo creo que esta es una de las palabras claves para actuar frente al cambio climático. Bien, las generaciones millennials, etcétera, están ya mucho más sensibilizadas que nosotros. El otro día preguntaba a mis hijos, que les comentaba que teníamos que cambiar de coche, y entonces digo, oye, ¿qué coche compramos? Y pues lejos de decirme lo quiero rojo o quiero un todoterreno o un deportivo, la única condición que me ponían mis hijos es que fuera eléctrico. Ellos querían un coche eléctrico, ¿no? Lo cual a mí me sorprendió mucho en unos niños de corta edad, pues que ya tengan esa sensibilidad de serie, por así decirlo, hacia todo lo que tiene que ver con cambios positivos hacia el cambio climático, ¿no? El otro día, y en este punto me parece absolutamente clave, como decía Pancho, que es que realmente es el hombre la pieza determinante, ¿no? Ya este filósofo británico Holmes acuñó esta fantástica frase que el hombre es un lobo para el hombre, ¿no? Y así sigue siendo. Y pasan los siglos y seguimos siendo cada vez más caníbales con nosotros mismos, ¿no? Y acotando, como ninguna otra especie, nuestro espacio de vida. Y esto hasta convertirlo efectivamente en lo que hoy estamos tratando, un grave problema. Entonces, en la actualidad, bueno, pues con esta relativización, si nosotros ponemos sobre la mesa y os pregunto, más allá de lo que ahora tanto nos ocupa y estamos con nuestras neuronas tan centradas en lo que es el COVID o los funerales de Maradona y qué va a pasar en Cantora, que ya sé que estamos todos preocupadísimos con este tema de trasfondo, más allá de esto, si nosotros preguntamos, ¿creéis realmente que el gran problema del siglo XXI va a ser el cambio climático? Bien, pues a lo mejor no todos lo tendríais tan claro, pero si acotamos la pregunta y decimos, ¿creéis que va a ser el gran problema en los próximos 50 años? Posiblemente haya más personas que estén de acuerdo en esta cuestión. Pero si lo acotamos aún más y decimos, ¿creéis que será el gran problema
en términos de viticultura en la Ribeira Sacra en la próxima década o en las próximas 2 décadas? Sin lugar a dudas, sí. Categóricamente sí va a ser el gran problema en la próxima década en la Ribeira Sacra, ¿no? Entonces, las últimas tendencias pedagógicas, la vanguardia pedagógica nos dice que en el siglo XXI los nuevos analfabetos serán aquellas personas que hayan perdido la capacidad para desaprender, aprender y reaprender. Claro, esto es algo que los de mi generación ya sabíamos, porque lo aprendimos viendo La bola de cristal. Entonces, la Bruja Avería ya nos decía claramente, y esto es una de las cosas que nosotros hablamos mucho desde el Instituto Galego do Viño, que es que la gran capacidad que hay que tener para desaprender y reaprender. Esto es fundamental. Y el cambio climático es un gran ejemplo de que esto es necesario ya. El cambio tiene que ser humano, no de los gobiernos, no de las multinacionales, sino en nuestros pequeños actos cotidianos debemos empezar a valorizar. El ejemplo del agua, que ponía antes, que daría para otra conferencia, es un tema fascinante, el cómo las multinacionales se van apropiando de los recursos, de los acuíferos, el cómo hablaba Pancho de que en Estados Unidos, en Australia, mismamente Torres, aquí en Cataluña, están haciendo grandes reservas de agua para la mitigación de los daños que puede provocar el cambio climático, y cómo esas mismas cosas se están haciendo aquí también. Pero claro, por ejemplo, en Monterrey, donde se han hecho ya grandes embalses privados, empresas privadas, que se llega a la privatización del agua y que supondrá también un problema en un corto periodo de tiempo, ¿no? Vale, y entonces, bueno, pues yo creo que la charla de Pancho ha estado muy bien porque ha tocado, creo que, todos los temas, ha hecho un gran análisis de la situación e incluso aportando también las soluciones. En mi caso, por aterrizarlo un poquito más a lo que es Ribeira Sacra, bien, pues creo que, como muy bien ha mostrado en imágenes y ha explicado, los cambios que se pueden hacer o que se deben llevar a cabo son relativamente pocos. Es decir, por un lado tendríamos ese cambio de ubicación de los terrenos hacia esas zonas un poquito más norte. Claro, pero si tú ya tienes plantado aquí, no te lo vas a llevar a otro lado, esas hectáreas de terreno que tengas, aunque aquí hectáreas de terreno en Galicia pocos tenemos, ¿no? Pero bueno, yo no tengo, pero pocos tienen, ¿no? Pero yo, por ejemplo, tenemos un exalumno, Antón, que está montando un proyecto súper interesante aquí en Ribeira Sacra, él es de aquí, y está recuperando viñedos al norte de Portomarín, o sea, en la zona más norte de la Ribeira Sacra. Bien, pues esto es un clarísimo ejemplo de estos viñedos que se están, o de estas zonas que estamos tratando de recuperar, llevándolas hacia el norte. Aproximadamente, para entendernos, creo que antes ya lo ha comentado él, pero cada 200 kilómetros latitud norte consigues bajar 1 grado alcohólico. 200 kilómetros aquí es mucho, 1 grado alcohólico es relativamente poco, y el costo de mover todo este terreno sería impensable, ¿no? Bien, por otro lado, llegamos también a los cambios de altitud, algo que ya llevamos un tiempo haciendo y buscando, ¿no? En el caso concreto aquí en la Ribeira Sacra, como en muchas otras zonas de España y del mundo, por cuestiones, antes comentábamos, ¿no?, que a veces el sentido común es el menos común de los sentidos, por cuestiones que bueno, tienen una explicación más basada en la economía de algunas grandes empresas que en la sostenibilidad de una zona, el kilo de uva siempre se ha pagado en función de un solo parámetro, que ha sido el grado alcohólico, la concentración de azúcares en una uva, ¿no? Entonces, el resto de los parámetros como que daban un poquito igual, ¿no? Bien, entonces aquí lo que ha ocurrido es que se ha viciado, por así decir, el sistema y se ha llevado a que solo este parámetro tuviese sentido dentro de la viticultura. Nada más lejos de lo que sería una viticultura de calidad, pero es que también hay que entender los 80, ¿no?, donde lo que se buscaba era la cantidad por encima de la calidad, sistemas de producción muy elevados.
Yo que me estoy enfrentando ahora mismo a una herencia envenenada que me ha dejado mi padre, y ayer tenía una reunión con unos arquitectos para arreglar la casa familiar, digo, claro, la casa es cojonuda porque está encima del mar, encima literalmente. De hecho, el cambio climático también nos afecta, que el mar ya pega en el muro de casa, ¿no? Pero, ostras, la casa está destrozada. Y entonces mi padre ha ido creciendo metros, haciendo terrazas y creando, ganando metro cuadrado a metro cuadrado todo lo que ha podido durante 40 años. Entonces, claro, hay que entenderlo desde una perspectiva productiva. Él lo que quería era más metros cuadrados de vivienda, no una perspectiva de calidad de esa vivienda, ¿no? Entonces ahora nos enfrentamos al reto de cambiarlo todo. Pero bueno, entonces, bueno, decía que esta búsqueda del grado alcohólico nos hacía pensar, nos hizo situarnos aquí en Ribera Sacra muchas veces, lo habéis visto muchas veces en fotografías en el río, en viñedos muy abajo, en viñedos que estaban pegados prácticamente al río, porque la vendimia era mucho más sencilla en esas zonas que en las zonas mucho más elevadas. Ya desde hace una década hemos ido viendo cómo se han ido buscando también las partes altas de las laderas, ¿no? En estas partes altas lo que estamos buscando no es otra cosa que un retraso madurativo. Este retraso madurativo más o menos indica que cada 100 metros de altitud son 0,6 grados de alcohol, ¿no? Bien, en otras zonas de Galicia, como por ejemplo el caso del Ribeiro, esto llama mucho más la atención que aquí, que en Ribera Sacra, porque el Ribeiro tradicionalmente, históricamente, en los últimos 500 años, ha sido una zona que, al igual que ocurre en Borgoña, el viñedo se instalaba entre los 200 y los 300 metros de altitud. El gran viñedo estaba en esa franja de altitud. Y ahora, en cambio, lo encontramos a 400 y a 500 metros de altitud, en montes comunales que antiguamente su uso no era otro que aportar leña, ¿vale?, pero que los cambios de energía han ido haciendo que esto fuese innecesario, y entonces ahora se están replantando estas grandes zonas de monte comunal, ¿no? Bien, luego también se hablaba de la parte que tiene que ver con el cambio de clones y de los patrones de los portainjertos que se hiciesen más resistentes a las temperaturas a las que nos vamos a ver sometidos, ¿no? Efectivamente, una vez más, una de las opciones que son sumamente interesantes para aquellas personas que están plantando, tratando de crear un proyecto nuevo, ¿no? Este retraso en la maduración conlleva, por supuesto, la parte que tal vez sea lo más fácil de ver y también lo más fácil de actuar, ¿no?, de definir en el terreno, que es el cambio varietal. Entonces, este cambio varietal, siguiendo el ejemplo de Borgoña que ponía Pancho, pues ha ocurrido también o está ocurriendo en Burdeos, en Rioja, ¿no? En Burdeos, por ejemplo, las dos grandes variedades de uva, como sabéis, son la Merlot y la Cabernet Sauvignon, donde una, a pesar de que a muchas personas nos pueden parecer variedades ciertamente similares y con unas características organolépticas o unas características de estructura y demás en el vino parecidas, como plantas son sumamente distintas. La Merlot es una variedad de ciclo corto y la Cabernet es una variedad de ciclo largo. Por lo tanto, lo que veremos en los próximos años en la mezcla de Burdeos es un crecimiento y un aumento en el blend, en el coupage del porcentaje de Cabernet en decremento de la Merlot. Lo mismo está ocurriendo en La Rioja, donde la moda de los años 80, los patrones más parkerizados y la moda americana, sobre todo, de la variedad por encima de todo lo demás, nos llevó hacia un monopolio muy heavy de la Tempranillo, una variedad que su mismo nombre indica que es de ciclo corto, es una variedad temprana, ¿no? Entonces, a lo que se está tendiendo es a que el coupage, en el caso de Rioja, sea con variedades como Mazu, o sea, Tempranillo sí, porque claro, es la que tienes, es lo que has plantado en los últimos 50 años. Entonces, pero se le va añadiendo variedades que hasta ahora estaban como un poquito defenestradas, y que van a ir cogiendo mayor relevancia a modo coupage, como puede ser la garnacha, variedad de ciclo largo mediterránea acostumbrada a climas extremadamente cálidos por excelencia, y la mazuelo, entre otras, ¿no? Bien, ¿y qué ocurre aquí en Galicia? Porque claro,
Pancho ponía un ejemplo sumamente gráfico y drástico, ¿no? Y lanza la pregunta, ¿qué va a pasar en Borgoña, una zona al norte, límite, para la elaboración de vino, donde donde trabajan con dos variedades, Pinot Noir para tintos y Chardonnay para blancos. Claro, no tienen mucha escapatoria, no hay mucho coupage posible allí, ¿no? Nosotros, en cambio, hemos estado trabajando en los últimos 50 años en una preservación del patrimonio genético en forma varietal que es asombrosa. Es un ejemplo a seguir a nivel mundial lo que se ha hecho aquí en Galicia desde Levega y desde otras entidades de puesta en valor y de recuperación de variedades autóctonas, ¿vale? Entonces, estamos, entre comillas, salvados, por así decir. Es decir, tenemos un patrimonio genético tan abundante que nos va a permitir seguir haciendo coupage, ir modificando ligeramente y poco a poco la mezcla de nuestros vinos, pero siempre con variedades locales, manteniendo una identidad sumamente arraigada en un mundo cada vez más globalizado y falto de estas características. Es una oportunidad única el cambio climático y lo que esto supone a nivel los vinos de Galicia. A mayores también, y estas variedades también, por poner también y por hablar de las variedades, da la casualidad que algunas zonas aquí en Galicia serán zonas altamente favorecidas por el cambio climático, como son, por ejemplo, las zonas más occidentales, ¿no? Rías Baixas, algo un poquito menos el Ribeiro, pero también no hay que olvidar que el clima que tenemos en la Ribera Sacra es un clima continental con una gran influencia, bueno, no tan gran, pero con una clara influencia atlántica. En Galicia hay como dos grandes variedades que se llaman troncales, ancestrales, que son bueno, por un lado la Caíño y las variedades que derivan de la Caíño, y del otro lado la Bastardo y las variedades derivadas de aquí, ¿no? Derivadas en términos ampelográficos, es decir, genéticamente demostrado que descienden de estas dos grandes variedades troncales. Estas dos variedades troncales están muy aclimatadas, casualmente, una en la parte occidental de Galicia, la Caíño, y otra, la Bastardo, en la parte oriental de Galicia. Bien, da la casualidad que las variedades de uva locales que nosotros tenemos, y hablamos en términos genéricos de unas 70 y pico variedades de uva, las que, digamos, descienden de la Caíño, las variedades occidentales, son variedades mayoritariamente de ciclo largo, muy curioso. Y esto hace que sean variedades súper aptas para este cambio climático al que nos estamos enfrentando. Hablamos, en el caso de las variedades blancas, de la Caíño blanca, de la Loureira, una variedad muy interesante, dependiendo para qué también. En el caso de las variedades tintas, de la Sousón, también conocida como Viñao en algunas zonas, de la Caíño redondo, de la Espadeiro, ¿vale? Entonces, estas variedades cada vez irán cogiendo un peso mayor. Aquellas personas que son grandes conocedores, que están sensibilizadas con todo lo que está pasando en el cambio climático, hemos empezado a observar cómo hay plantaciones de espadeiro en el Ribeiro, cosa que hasta hace nada pues era inexistente completamente, ¿no? Y ya se empiezan a ver. Hemos notado como un gran auge del caíño en toda la geografía gallega, ¿no? A pesar de ser una variedad un pelín rústica, pero que da mucho juego por su elevada acidez y que hace que los vinos estén como muy de moda, ¿no? Por otro lado, curiosamente, hay otras variedades, como digo, más enclavadas en la parte oriental, quizás la Bastardo, que es, digamos, la variedad troncal en esta zona, pues la Bastardo es una variedad de ciclo corto, un clarísimo ejemplo, gran ejemplo de la variedad de ciclo corto. La Mouratón, una variedad también muy de la Ribera Sacra, es una variedad también de ciclo muy corto. En el caso de las variedades blancas, la Dona Branca, la Godello, son variedades de ciclo corto. Por lo tanto, hasta ahora, en esta última década, en estas últimas 2 décadas, mejor dicho, hemos estado asistiendo aquí en Galicia a una implantación de un monopolio varietal en tanto en cuanto la mayoría, el gran porcentaje de los vinos que se comercializan son vinos monovarietales. Yo creo que esto va a empezar a cambiar y lo que hasta ahora hemos estado viendo de 100% Godellos, de
de 100% otras variedades, va a ir poco a poco cambiando hacia vinos plurivarietales, ¿no? Mayor, menor medida, pero combinando estas variedades de ciclo corto con variedades de ciclo más largo y llevando también a lo que vienen haciendo ya en zonas como Alemania desde hace muchos años, que son a no una sola vendimia por parcela, por zona, sino a más de una vendimia en cada una de las zonas para conseguir no la madurez técnica, la madurez enológica, sino una madurez fenólica de la planta, como hablaba antes con el grandísimo y claro ejemplo de las pepitas, ¿no? Y luego existen una serie de variedades que son de ciclo medio, algunas de ciclo medio corto, como por ejemplo el caso de la mencía, ¿vale? Variedad muy extendida en esta zona y variedad que tendrá que someterse también a vinos polivarietales o plurivarietales, como los queramos llamar, ¿no? Una variedad que, como ya muchos sabéis, es una variedad posfilosérica y, por tanto, bueno, pues se puso tremendamente de moda y ha creado un grandísimo monopolio, desde mi punto de vista, humilde punto de vista, injustificado también, ¿no? Injustificado también, pero del que ahora vamos a tardar más de una década en salir, aunque esto del cambio climático nos va a ayudar mucho, ¿no? Y lo mismo ha ocurrido con la Treixadura, variedad también de ciclo medio, con la Albariño, variedad de ciclo medio, que son variedades que han ido monopolizando las distintas zonas vitivinícolas aquí en Galicia, ¿no? Otra variedad muy interesante, como es la Brancellao, que cada vez tiene una presencia mayor, no solo en la Ribeira Sacra, quizá donde más sí, pero también en otras zonas como el Ribeiro y Ribeira Sacra, por supuesto, Valdeorras y Monterrey, pues la Brancellao se está implantando cada vez más y es una variedad realmente de ciclo medio, ¿no? Vale, entonces, bueno, pues este repaso de variedades, podríamos extendernos porque, como he dicho, gozamos de más de 70 variedades distintas actualmente aquí en Galicia, lo que nos hace una potencia a nivel internacional, ¿no? Por tanto, bueno, pues hace unos años escuchaba en una charla sumamente interesante a Carlos Slim, que decía que no estamos en una época de cambios, estamos en un cambio de época, lo cual no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Y al igual que pasó a finales del 18 con el cambio de energía, la transformación consumíamos carbón, pasamos a consumir en el 19, con la revolución industrial, petróleo, ahí hubo un gran cambio de ciclo por un cambio de energía, son los cambios de energía los que hacen que haya grandes cambios de ciclo. Y ahora estamos otra vez ante un nuevo cambio energético. Estamos pasando, por así decir, del petróleo y todos los derivados hacia energías renovables, hacia energías mucho más verdes, mucho más ecológicas. Y bueno, pues en este proceso en el que nos encontramos es un proceso que va a determinar, como muy bien decía Pancho también, el planeta que vamos a dejar a nuestros hijos, ¿no? Entonces, más allá, yo que tengo 2 niños, un hijo y una hija, más allá de preocuparme por qué parte material voy a dejar a mis hijos, por ser capaz de dejarles a mis hijos un mundo mejor en términos económicos, o que sean capaces de tener un sustento propio, bueno, pues que ha sido la cultura en la que nos han educado nuestros padres a nosotros, ¿no? Dejar, pues, oye, si te puedo dejar un piso, pues mejor que si no te dejo nada, ¿no? Pues yo creo que realmente la cuestión aquí, más allá de esta parte, es qué planeta vamos a dejar, qué mundo vamos a dejar a nuestros hijos, y deberíamos tener la obligación moral de dejar un planeta mejor del que nos estamos encontrando. Por eso la viticultura y las zonas con viticultura pasan a ser un reducto de suma importancia y cada vez tiene un peso mayor las figuras de determinados viticultores que conllevan tras de sí un gran peso filosófico, ¿no? Y que arrastran no solo riqueza o creación de negocio en el rural, sino también fijación de población y, desde mi punto de vista, algo determinante que conlleva la parte que tiene que ver con el turismo asociado al mundo del vino, que es la belleza, la recuperación de belleza paisajística, o sea, el que no se abandonen viñedos y que estos viñedos tengan un componente estético. En algunos otros foros se ha acuñado una idea
que me rondan la cabeza desde hace ya más de una década y que creo que en el siglo XXI, que es el siglo de la imagen, de la autenticidad, porque todo aquello que no sea auténtico y que no tenga un propósito per se, antes las empresas tenían las RSC, ¿no? Los departamentos de responsabilidad social corporativa. En el siglo XXI, la propia empresa tiene que ser SC, tiene que tener un propósito positivo, ¿no? Y entonces en estos términos yo digo que esta autenticidad y esta belleza paisajística en el siglo de la imagen determinará las zonas vitivinícolas que triunfarán en el futuro inmediato. Es decir, aquellas zonas con una belleza paisajística medible, fotografiable, instagrameable, por así decirlo, son los vinos que triunfarán en el comercio del futuro. Mientras que esas otras grandes zonas, aunque sean grandes zonas con grandes nombres, grandes famas, que han ido arrastrando de siglos atrás, si no tienen una gran belleza estética, no lo conseguirán. Entonces, desde mi punto de vista, esto es uno de los grandes valores que tiene la Ribeira Sacra y que debemos ser capaces de cuidar, sensibilizar y explotar. La belleza en términos también de viñedo. Bueno, y con esto acabo ya. Entonces, Pancho, muchísimas gracias por tu participación en este foro, muchísimas gracias a la organización, a Irradia, a vosotros por arriesgar vuestras vidas viniendo hasta aquí en esta época de COVID y poco más. Pancho, te cedo la palabra por si quieres despedir tú y cerrar el acto. No, simplemente darte las gracias por tu aportación. Es información súper interesante, ¿no? De lo de las variedades, con la cual no estoy muy familiarizado en el caso de Galicia, ¿no? Simplemente decirle a la gente que si alguien tiene un par de preguntas, no sé si tendremos 2 o 3 minutos para contestar alguna pregunta que pueda tener la audiencia, yo encantado. Sí, hay una pregunta y espero que sea para ti, Pancho. Que no sea muy dura. No, hola. Mirad, yo la pregunta que tengo es la siguiente. Si a nosotros nos declaran Patrimonio de la Humanidad en la categoría de paisaje cultural, fundamentalmente por nuestras tipologías de bancales y el cultivo vitícola en esos bancales. Si subimos los viñedos, el caso de Portomarín estaría fuera del territorio que se va a declarar Patrimonio de la Humanidad. Si subimos los viñedos y dejamos de cultivar esos bancales, la UNESCO da, pero también quita esos títulos. ¿Podría peligrar el título una vez conseguido o cómo planteáis solventar esto? Yo ahí no te puedo ayudar porque no estoy familiarizado con las reglas de adjudicación y de no adjudicación. De todas maneras, yo creo que el patrimonio de Ribeira Sacra no es si lo consigue o no lo consigue, es cuándo lo va a conseguir, que estoy convencido. Yo creo que va a ser un territorio mixto, porque tienes la parte natural también con la parte cultural. La parte legislación no la conozco. Te pido disculpas, pero no estoy familiarizado con la parte política de la UNESCO. Lo puedo preguntar porque, como te he dicho, tengo una amiga muy buena, además es muy amiga, la expresidenta de la UNESCO, y su especialidad es esta precisamente. Yo encantado, si quieres, le puedo enviar a Joan la respuesta que me dé esta señora. Bien, yo en mi caso tampoco estoy demasiado familiarizado con la administración ni con las reglas en general. En este caso, si te fijas en la parte que yo he estado exponiendo y por extrapolarlo dices, muy bien, ¿todo esto en qué se resume? No estamos diciendo que no haya que plantar en los bancales, ni que haya que buscar planicies nuevas donde plantar hectáreas de terreno, no. Si te fijas, el resumen de todo esto es, como en muchos casos, la innovación en términos vitivinícolas suele ser curioso, porque eso solo pasa en este sector, una vuelta a los valores de la tierra. Entonces, estamos hablando de recuperar dónde se plantaba antiguamente. Zonas con orientaciones, que no lo he dicho, orientaciones norte, cada vez más buscadas, o orientaciones que no sean tan sur-sur-sur, porque esta orientación sur-sur-sur que se buscaba antes es una orientación productiva, donde lo que estamos buscando es transformar el mayor azúcar o conseguir el mayor azúcar posible en la uva. Esto ha dejado de ser ya una prioridad. Entonces, bueno, pues simplemente es esto, es volver a donde plantaban nuestros abuelos, volver a hacer el mismo coupage que plantaban o que hacían nuestros abuelos en el viñedo. Estas zonas, algunas, bueno, como he dicho, en el Ribeiro no, pero en otras zonas como aquí, zonas más elevadas, zonas con orientaciones distintas.
están todas bancalizadas, están todas hechas, simplemente se ha abandonado el cultivo. Por tanto, no tiene que haber una merma, desde mi punto de vista, de la calidad estética. No hay riego. Es que no te oigo. Perdona, entre que yo oigo poco. Yo partí del conocimiento del territorio, disculpadme. Ribeira Sacra no permite el riego dentro de la denominación de origen, independientemente que hay otros viñedos que no están dentro de la denominación. Pero en principio no se puede poner riego. Entonces las tierras, como tú muy bien explicabas, Joan, que está muy cerca del río, el calentamiento ya es obvio, porque yo que no entiendo nada de esto, cuando tú navegas un río, bajas a la Ribeira, ya ves perfectamente que los metros más próximos al río, que son las mayores terras de nuestros abuelos, pues han ido perdiendo vigorosidad y demás, y ya se ve como más vigorosa la planta un poquitín más arriba. Entonces, yo lo digo porque evidentemente vosotros venís del mundo del vino, pero es, digamos, el expediente y lo que se presenta ante la UNESCO, pues los datos que hemos ido siguiendo como público y participamos en algunas cosas, se basaban, es decir, el valor cultural, etnográfico y demás, se basaba mucho en ese paisaje cultural, porque el románico, el nuestro, es fantástico y exclusivo y peculiar, pero también lo tiene el Val de Boí en Cataluña o el otro. Entonces mi duda era por eso, ¿no? Era porque el cambio climático es obvio. Entonces, porque tengo que decir que los viticultores piden que le autoricen el riego, que no sé si tendrán razón o no, no tengo ni idea. Bueno, en mi opinión, una vez más topamos con la Administración, en este caso las denominaciones de origen y demás, que tendrán que ir poco a poco adaptándose. Todos sabemos que Administración y vanguardia son palabras que no van en la misma frase. El proceso normalmente es más lento siempre cuando hablamos en términos administrativos. Entonces, poco a poco, el territorio que nosotros entendemos hoy por Ribeira Sacra irá sufriendo una serie de cambios y adaptándose a este cambio climático, porque la empresa privada, la bodega, hará que se tenga que ir adaptando. Entonces, será esta empresa privada quien determine si habrá riego o no habrá riego. La realidad es que habrá gente que riegue y diga, no, yo no riego nada, la manguera esta es para cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues esto se convertirá en una realidad, y esto que hasta ahora decimos que aquí en Galicia no se riega, bueno, pues en esta próxima década veremos cómo va cambiando. Y ojo, estamos hablando de Ribeira Sacra. Si lo llevamos hacia la parte más oriental y vamos a Valdeorras, esto es mucho peor. Esto va a ser mucho peor allí. Entonces, bueno, yo creo que poco a poco se irá llevando hacia ahí. En términos de candidatura, me parece que ahora mismo esto no es algo que vaya a cambiar de hoy para mañana. Es decir, estos bancales pegados abajo de todo al río, bueno, en todos los ríos ha ocurrido siempre que las zonas pegadas al río son siempre las más fértiles. Para el vino normalmente lo que buscas es lo contrario, las zonas más pobres, por así decirlo. Entonces, bueno, pues estos bancales pegados al río seguirán existiendo. Lo que ocurre, que como decía antes, no se pueden cambiar. Lo que ocurrirá es que cambiaremos las variedades de uva que tenemos en ellos, cambiaremos los portainjertos, los clones, los seleccionaremos para buscar clones que se adapten mejor y sean más resistentes a este cambio climático al que nos estamos enfrentando. Pero seguirán existiendo. Sí, sí. No sé si tenéis alguna otra pregunta o duda o comentario, aclaración. ¿No? Muy bien, pues nada, muchas gracias por venir. Joan, si me permites despedirme. Por supuesto. Sí, dar las gracias a la organización nuevamente, sobre todo a Cristina por haberme invitado, a ti, Joan, por haber estado ahí como moderador y como presentador, y dejar un mensaje a toda la gente que nos está oyendo de que este coronavirus ha confirmado una cosa que nosotros veníamos diciendo ya desde hace bastante tiempo. Los problemas de la humanidad no podemos sentarnos a que los solucionen las administraciones públicas, la Organización Mundial de la Salud, los organismos. El futuro del planeta está en manos de todos y cada uno. Los países que están gestionando mejor el coronavirus es donde la población se ha implicado directamente, donde la gente ha tomado responsabilidad. El mismo enfoque lo tendríamos que tener no solamente con el coronavirus, sino también con el cambio climático. El coronavirus, tarde o temprano, o desarrollamos inmunidad
de rebaño o la vacuna empezará a hacer efecto, pero tarde o temprano se irá. Pero no nos debemos olvidar que el cambio climático no está ni lejos, lo tenemos dominado. Y habrá otras pandemias. Un tema que me hubiera gustado tocar es la relación que tiene el cambio climático con las pandemias también, pero eso es harina de otro costal. El mensaje que yo quiero transmitir a la población es: tenemos que asumir nuestra responsabilidad tanto para la solución de problemas como el coronavirus, de la economía y del cambio climático. Ya no está solamente en manos de nuestros líderes, de nuestras Naciones Unidas, de nuestros organismos internacionales. O nos implicamos todos o difícilmente podremos evolucionar a mejor como raza humana. Muchas gracias y hasta la próxima. Y espero que el año que viene nos podamos ver en persona y yo poder visitar la Ribeira Sacra, que como os he dicho antes, es un sitio que me encanta. Gracias a todos.